Expósito, Santana, Concepción, De Dios son algunos de los apellidos que le fueron asignados a los recién nacidos que eran entregados en iglesias o lugares públicos y de los que no se conocía su procedencia. Es una puerta cerrada para seguir el rastro familiar en una investigación genealógica. Sin embargo, el trabajo de un investigador facilitará esta labor en Tenerife gracias a esta obra que refleja el libro de entrada y salida de estos niños en la isla y además nos muestra información muy valiosa sobre cómo y por qué llegaron a esa situación. Nos lo cuenta enseguida Fernando Rossi. Fernando Rossi, eres presidente de la Sociedad de Estudios Genealógicos de Canarias. Bienvenido a Canarias Escultura. Gracias por invitarme a estar con ustedes. Fernando, vamos a hablar de este libro que está en 2 tomos. Se llama Acogiendo al expuesto. Así que vamos a empezar por definir qué es un expuesto. Pues es aquel niño o niña que en un momento determinado, este libro abarca un periodo determinado del siglo XVIII, fue abandonado pues en la mayor parte de las situaciones o de los casos en un edificio de la iglesia, sea la propia iglesia o otra estructura, y en algunos en domicilios particulares o de altos cargos de la sociedad civil de aquel entonces. Expósito viene de exponere en latín, exponer, dejar, ¿no? Abandonar, y a partir de ahí nosotros podemos entender por un niño expuesto aquel que ha sido expuesto, abandonado en cualquier lugar. El torno es uno de los muchísimos lugares en los que se puede dejar a un niño, ¿no? Exactamente el lugar en el que la puerta de la entrada del convento o X se ponen alimentos y demás, ¿no? Si lo piensas, estamos hablando de este espacio. En este espacio cabe un niño perfectamente. Y está protegido, si giras, queda protegido. En este libro, por ejemplo, hay niños abandonados en el estiércol de una cuadra o en cualquier ruta por la que se suponía que podía pasar a alguien. El niño expuesto es expuesto con la intención de que sea recuperado por alguien. No es un niño abandonado, dejado. Puede ser incluso en el zaguán de la entrada de un señor, que podía ser el padre o no del niño, pero la madre o quien lo abandone podía tener muy claro que esa persona iba a echarle una mano a ese niño. Puede llevar incluso marcas, puede llevar una correíta o algo que la madre pudiera dejar con el fin de recuperarlo algún día. Se trata de niños que no tienen ningún problema, que a lo mejor son ilegítimos o que a lo mejor la situación familiar impide que salga adelante. Es decir, una mujer que lo ha tenido sola, pero también una mujer que puede ser viuda, ¿no? O incluso un hombre. Si la mujer ha muerto durante el parto, no solo es el apellido Expósito, ¿no? Hay muchos niños que fueron entregados en el puerto de la Cruz y tienen cruz. Santa Ana, Santana, de Dios, el apellido de Dios es simplemente que el niño lo recogieron y lo bautizaron en la iglesia X que fuera de Dios. Los Concepción de la Palma, por ejemplo, en la península pues el apellido Salamanca. Hay casos en los que los niños sobrevivieron y sobrevivieron bien, pero la mayor parte no fue así. La mayor parte de los niños abandonados fue masacrada por la sociedad. Hay que visualizarlo y tenemos que empezar a ver qué es lo que había detrás de todo esto. Estamos demostrando que hay otra historia que debe ser contada. En el estudio y seguimiento de la ascendencia o descendencia de una persona o familia, que es lo que es la genealogía, ¿qué implica llegar a un expuesto? En una investigación llegas a un expuesto y ¿qué implica para ese estudio?
Normalmente cuando estamos transcribiendo, haciendo una investigación, nos encontramos de padres no conocidos, supone un parón de la investigación. Que eso nos obliga a abrir nuevas líneas de investigación intentando localizar cualquier otro documento vinculado con esa familia que estamos mirando, ese matrimonio o ese individuo, a ver si encontramos un rastro jurídico, una escribanía, un notario que nos permita tirar. Si no, supone interrumpir nuestra investigación ahí y tener que reiniciarla por otra línea. Claro, porque ustedes al final necesitan un documento oficial, algo que les haga tirar de ese hilo, y en este caso has creado esa fuente primaria directamente, ¿no? Con estos libros. ¿Qué facilita la labor de la investigación genealógica tener este documento? Bien, en principio la parte del extracto es un libro que se encuentra depositado en el Archivo Histórico Provincial de Tenerife y aporta el dato de 5.400 niños, algo más, que fueron niños y niñas que fueron expuestos entre 1752 y 1796. Bueno, que hay que decir que ese libro está en el archivo provincial, pero no en este formato. Has transcrito uno a uno cada uno de los asientos de esos 5.000 y pico niños y niñas. El formato del que está en el archivo histórico provincial, con lo dramático que es su contenido, es mucho más bonito que este que tenemos aquí. Tiene varias etapas, porque tiene varios administradores durante ese periodo que hemos estudiado, y hay etapas del libro que estéticamente es una hermosura. Pero... ¿Y qué facilita la investigación genealógica al tener este documento? Bien, ¿Qué facilita? Estamos estudiando un matrimonio o una familia determinada, nos encontramos en una fecha X, podemos acudir cuando nos encontramos pues, hijos de padres no conocidos a ese marco temporal a intentar enlazar ese individuo de padres no conocidos con ese niño o niña expuesta en el periodo que hemos estudiado. Estamos hablando de unos 42 años. 42 años más o menos, sí. Que van de 1752 a 1794. ¿Qué marcan estas fechas? En realidad no marcan siendo los periodos de la administración, de los 4 administradores que estuvieron en ese periodo. Y el ancho, el ámbito, el número de páginas que tenía el libro. Con anterioridad, no está claro, porque una de las cuestiones que no está muy clara es cuándo se creó formalmente la cuna de Expósito. Y el libro finaliza a mitad del año 1796 y ahí interrumpe. No hemos encontrado otro libro que prolongue, debe existir, debió existir en cualquier caso, que prolongue nuestro estudio y la localización de nuevos niños expuestos. Porque la cuna de Expósito, vamos a hablar un poco de ella, ¿qué era? ¿De dónde venía? Porque venía de otras instituciones diferentes que se fusionaron, si no me estoy equivocada, ¿no? Vale. Lo que le decía, no hay un documento que nos diga la cuna de Expósito de Tenerife, porque esto es una cuna insular. Se fundó el día X del mes del año. No. Lo que hay un antecedente en el siglo anterior, en el siglo XVII, de una obra pía de la cofradía de los pobres vergonzantes, que tenía una función principal distinta, pero que al mismo tiempo recogía a todos estos niños. No todos lo de la isla de Tenerife, sino básicamente los que estaban en la ciudad, y cuando hablamos de ciudad hablamos siempre en esa época de la laguna, que llegaban en torno a su institución. ¿Y qué era la Cofradía de los Pobres Vergonzantes? La Cofradía de los Pobres Vergonzantes básicamente tenía la misión de dar un entierro decente a aquellas personas que, habiendo tenido una posición social, o teniéndola de hecho, pero no económica, han caído, digamos, en la ruina. Es como para mantener su estatus de una forma, la dignidad. Entonces se encargaban de eso, pero luego fueron asumiendo otro tipo de labores, como es la atención al niño expuesto. Y nosotros establecemos, en base no solo a este libro, sino al libro de Hacienda de la Casa Cuna, que lo encontramos con posterioridad también en el Archivo Histórico Provincial, la creación, vamos a llamarla formal o real, de la cuna de Expósitos en 1660, que es el momento en el que el visitador general de la diócesis o de la catedral de Canarias, en una visita habitual a la cofradía, establece que todo el dinero, todos los tributos, todos los ingresos que tenía la cofradía de Pobres Vergonzantes pasaban a la cuna de Expósitos. Y lo administraba el administrador de la cuna de Expósitos, que se iba a nombrar. A partir de ese momento, la cofradía de Pobres Vergonzantes, digamos que decae y termina, de hecho hay documentos que lo pone, absorbida por la cuna de Expósitos.
La cuna de expósitos de La Laguna fue la primera de este tipo en Tenerife. Posteriormente, ya en el siglo XVIII y con el desarrollo de la ciudad de Santa Cruz, se abrió el Real Hospicio de San Carlos, debido al gran número de huérfanos que vagaban por la capital. Ya bien entrado el siglo XX, se inauguró el Jardín Infantil de la Sagrada Familia. En Gran Canaria existió una cuna de expósitos ubicada junto a la Plaza de Santa Ana, en el antiguo Hospital San Martín. Hay en este hospital una sala contorno para cuna de niños expósitos, a fin de prevenir las desgracias que se experimentaba con estos inocentes, pues los encontraban pendientes de los cerrojos de las puertas o arrojados en las plazas. En 1785 el centro se trasladó con la apertura del nuevo Hospital San Martín. La isla tendría otro centro destinado a este servicio, la Casa del Niño, que estuvo operativa hasta 1991. En La Palma se creó en el siglo XVI el Hospital Nuestra Señora de los Dolores y dentro de él la Confraternidad de la Misericordia. Recogía limosna para pobres y menores abandonados. Un pequeño torno situado en la calle Jorós recibió durante 3 siglos a todas aquellas niñas y niños que por diferentes razones no pudieron ser criados por sus padres. Fuerteventura fue una de las islas del archipiélago cuyos habitantes sufrieron más penurias y escasez en esos siglos. La lectura de unos testamentos reveló que en Betancuria funcionó una casa cuna fundada por una vecina de la villa llamada Ana Cabrera. El Hospital del Espíritu Santo en Teguise, en Lanzarote, funcionó también como casa cuna, aunque posteriormente fue trasladado a Arrecife. El inmueble, ubicado en Valterra, acogió el primer dispensario sanitario que tuvo la ciudad, el pequeño Hospital de los Dolores, la Casa de Huérfanos e incluso una instalación militar durante la Guerra Civil. Hablábamos antes de los asientos es, para que nos entiendan, cada una de las inscripciones, ¿no? Sí, correcto, de sí. cada niño y niña que entraba en esa casa. ¿Qué información contienen o hasta el máximo de información que puede tener cada uno de esos asientos? Bueno, en el momento en que cumplieron con lo que deberían incluir, que no todos los administradores lo hacían, pues nos tiene que decir el nombre que tiene el niño, el momento en que, la fecha en que fue expuesto, dónde, quién lo enviaba a la cuna. Porque en la cuna de expósitos es verdad que en el torno dejaban a criaturas, pero muchos de los niños que entraron en la cuna entraron porque el párroco de la parroquia correspondiente, el presbítero, lo enviaba. Lo había encontrado en su iglesia o se lo habían entregado en una casa particular y el niño acababa enviado a, bueno, pues el nombre, fecha de exposición, fecha de entrada, el nombre del ama que lo iba a criar, no en todos los asientos figura, pero sí en la mayoría, junto con el nombre de su pareja, si existe, y el lugar de residencia, lo cual ya nos permite seguir una pequeña línea que hablábamos antes de cómo localizábamos, dónde fue criado el niño, y si no figura que murió, que es un dato brutal que aparece en prácticamente todos los asientos, pues igual podemos imaginar que en el lugar de donde residía el ama continuó viviendo la criatura y igual por ahí lo encontramos. Claro, y de esos datos que en principio parecen datos administrativos que no llevan a nada más, han extraído interesantes porcentajes, como por ejemplo el número de fallecimientos de esos 5.000 y pico niños, el porcentaje es brutal. Sí, estamos hablando de un porcentaje de fallecimiento superior al 70%, 29, 28% de supervivencia en el periodo digamos, de lactancia, 2 años, 3. A partir de ahí no sabemos si murieron o llegaron a la edad adulta. Pero el porcentaje de fallecidos en ese momento de lactancia es altísimo, del 70, incluso superior, según el año. Hay años que prácticamente todos los niños que entran mueren. Hablábamos del nombre, de los apellidos, estamos hablando de nombres y apellidos que se les ponían. En la mayoría de los casos entiendo que no llegaban con un papelito que dijera el nombre que se le había elegido, o también había información sobre algún dato que diera la madre o el padre. Desgraciadamente poco. Hay algunos niños que llegaban con una notita que decía el niño está bautizado o no. El hecho de que esté una criatura bautizada es fundamental, es importantísimo para la Iglesia. Esa nota decía sí o no. ¿Y qué nombre tenía el niño? ¿O qué nombre quería que le pusieran? En algunos casos comprobamos por el asiento que ese deseo del padre o de la madre o de quien escribió la nota no se respetó. Y bueno, le ponían el nombre que considerasen oportuno en el momento de bautizarlo y normalmente iba con un sobrenombre que es el de la parroquia donde fue bautizado. Cuando el niño entra directamente en la cuna de expósito o viene no bautizado y lo bautizan allí, se produce un fenómeno curioso, un reparto
prácticamente equitativo al 50% entre la parroquia de los Remedios, actual catedral, y la Concepción de la Laguna. Incluso se da el caso de dos hermanos que son gemelos, el asiento dice hijos del mismo vientre, en el que uno está bautizado en la iglesia de los Remedios y otro en la iglesia de la Concepción. Porque estamos hablando de niños y niñas que eran expuestos en lugares relacionados con la iglesia o en lugares públicos. Y cuando hablamos de lugares públicos, ¿de qué lugares hablamos? Bueno, si tenían una intención clara de que el niño fuese recuperado, pues en un camino, en la casa, en el portal, muchas veces en el portal, en la casa de la matrona o de la comadre, con lo cual esta figura para nosotros es importante en el proceso de exposición de una criatura. Entiendo que también habría lugares en los que se exponía el niño porque a lo mejor era el padre el padre que no reconocía a esa criatura, ¿no? Claro, pero de los asientos eso no lo podemos deducir. No se puede concluir. No. Podríamos intentar localizar, lo que de algunos sí lo hicimos, el asiento de bautismo en la parroquia correspondiente. En esta época no son muy dados a dar muchos detalles, pero en función de la expresión utilizada podemos decir, bueno, este es hijo de alguien que no quería que se lo reconociera, o sencillamente no sabemos quién es, pone padres no conocidos. Hay un caso curioso, y es que nunca encontraremos en toda esta relación, si tenemos la paciencia de leerla completo, ningún esclavo. ¿Ningún esclavo? Ningún esclavo fue expuesto. Ningún hijo de esclava, para ser más concreto, fue expuesto. ¿Y eso sacan alguna conclusión o tienen alguna teoría al respecto? No, es una realidad económica. Los hijos de esclavas son esclavos, y los esclavos es un objeto, es un bien negociable, y yo no se lo voy a regalar a nadie cuando yo puedo sacar un rédito de esa criatura si sobrevive. O también de esa ausencia sacan una conclusión histórica, ¿no? Efectivamente. Hay esclavitud, hay personas que nacen esclavas, la mujer transmite la esclavitud, el hombre no, y lógicamente el niño que nace esclavo seguirá siendo esclavo toda su vida. Esos son otros niños que no tienen apellido. No tienen apellido hasta que pueden ser libres. Tú puedes tener a la esclava María durante toda su vida y es la esclava María, es un mueble, pero cuando se libera tiene un apellido y es el apellido de su dueño. Muchísimos esclavos que acaban teniendo el apellido de un noble o de una familia bien de la actualidad. El caso de Juana Benítez en la Orotava, una mujer que consigue la libertad, ¿no? Y va a desempeñar su vida cerca de donde estaba su dueño y demás. Su apellido es Benítez, no lleva el de Lugo, pero muchos de los hijos de este Benítez son Benítez. Hay gente que ha buscado entre sus antepasados pues, el apellido noble, y cuando llega atrás no viene del noble, viene del esclavo. Y claro, eso nos gusta. Yo creo que somos producto de lo que somos producto, y Canarias mucho más. Una sociedad con un contexto extremo. En el siglo XVIII la pobreza llevaba a muchos hombres a emigrar a América y en ocasiones no se sabía nada más de ellos. Una situación que dejaba a las mujeres sin recursos para mantener a la familia. Momentos en los que desesperadas recurrían a la prostitución, pero si se quedaban embarazadas no podían hacer frente a un nuevo hijo. El siglo XVIII es la oposición entre las luces y la pobreza en Tenerife, ¿no? Y sobre todo en la zona metropolitana, que es a donde llegan esos niños. Este libro habla de 5.000 y pico niños, solo en 42 años en Tenerife. Yo conozco personas que tienen cualquiera de estos apellidos y no hablan de este tema, no pueden hablar de este tema, todavía hoy. La lacra se ha extendido y hoy en día esto tendría que ser, pues eso, estudiado como estudiamos cualquier otra cosa en un colegio. El problema está en esa sociedad, porque no vemos qué es lo que nos ha llevado a eso, ¿no?
¿Qué otras conclusiones sacan? Porque aquí se puede sacar mucha información y de hecho en este segundo tomo viene todo ese análisis del contexto histórico y de cómo era esa sociedad en Tenerife en aquella época. Sí, curiosamente estamos en un siglo que es el siglo de la Ilustración y sin embargo es un periodo en el que hay un porcentaje de abandonos brutales. El niño en esta época no tenía desde el punto de vista institucional un tratamiento como el que podríamos conocer actual, donde es hiperprotegido, donde está atendido desde el minuto cero, no tenía utilidad social. Sí, al final del siglo ya empieza a aparecer normativa que establece que los niños expuestos, los niños que son atendidos en hospicios, necesitan, vamos a decirlo un poco bruscamente, devolver a la sociedad ese trato que recibe, tiene que ser útil a la sociedad. Y de esta forma, por ejemplo, en la laguna se establece una serie de coloquios entre la gente ilustrada y plantean, no se realizó en ese momento, la creación de distintos centros, vamos a llamarlos hospicios, de niños y para niñas, con la finalidad de formarlos a la niña, evidentemente, para que sea una buena esposa o que pueda servir adecuadamente en las casas de los asentados, y al niño para que pueda servir en la armada, en la agricultura, ser formado para ser útil a la sociedad. Y eso es un dato que podemos deducir combinándolo con otra documentación. Sabemos de dónde vienen los niños, básicamente. Y estamos hablando del extrarradio de la laguna. Evidentemente las grandes poblaciones son las ciudades, es decir, la laguna, el puerto de Santa Cruz, pero también tenemos la Rotava con bastantes niños expuestos. El puerto de la Rotava, que aunque es parte del municipio en aquel entonces, tiene su singularidad, el puerto de Santa Cruz, básicamente de ahí. Y de ahí, también de esa periferia, es de donde salen las amas de cría, en su mayoría. Que de las amas de cría sacan bastante información, ¿verdad? Claro, y ahí desafortunadamente en el libro no figura la mención a las amas de cría con su nombre, con sus apellidos y sus relaciones familiares en el documento completo, solo en una parte. Pero eso nos permite ubicar de dónde venían fundamentalmente. Y volvemos al mismo sitio, el extrarradio de la ciudad, Tacoronte, Guamasa, la Rotava menos, todos los núcleos Tegueste, alrededor de la laguna, eran fuente de amas de cría. Y además nos permite, porque se repiten los nombres, se repiten las amas, los nombres se pueden repetir el apellido, pero no son el mismo individuo. Pero los datos que figuran nos permiten saber que un ama determinada acogió en un periodo corto, o más o menos corto o medio, muchos niños acogidos. Es decir, el pequeño estipendio que recibían por criar a un niño de los expuestos era un complemento económico de la familia que lo recibía. Por eso repetía constantemente la acogida. Muy probablemente se le moría con frecuencia por el índice de mortandad, pero aún así hubieron amas que durante un periodo, pues, entre 1 año y 10, recibieron a bastantes niños en recogida. Y algunas de ellas se lo quedaban, lo adoptaban. En ese seguimiento de la línea genealógica, estamos acostumbrados o identificamos inmediatamente a este tipo de pasado cuando el apellido es Expósito, que además comentabas que en este periodo no era un apellido, eso fue derivando después. ¿Cómo fue esa evolución del apellido Expósito? Claro, nosotros mantenemos la teoría, y por lo menos es una realidad, que estos niños no tienen apellido directamente. Cuando leemos algunos de sus asientos, tanto el de bautismo como el de entrada en la cuna, pone expuesto no pone Juan Expósito. Es un niño que no tiene apellido, tiene nombre, puede tener el sobrenombre del lugar donde fue expuesto, pero no tiene apellido. El apellido lo va a adquirir con posterioridad, ya adulto, cuando se case o intente emigrar. Entonces ahí es donde le pone un apellido que puede ser el de su padrino, el de su mujer, pero no el de Expósito. Cuando se establece el registro civil, ahí ya no hay, digamos, vuelta de hoja, y el niño que figura sin padres conocidos, sus apellidos son Expósito. Y a partir de ahí sí, son Expósito. Luego hay otros apellidos de niños Expósito que en lugar de ponerle eso directamente Expósito, fueron, digamos, un poquito más dulces y le pusieron, pues, en la iglesia de Santa Ana se expuso, pues el apellido acaba siendo Santana.
No todos los Santanas son Expósitos, pero un número muy importante sí. De la Peña, por ejemplo, no todos los de la Peña, por si no Núñez de la Peña se enfadaría con nosotros, son apellidos de origen Expósito, pero sí hay un número importante de niños que originalmente fueron abandonados en la parroquia de Nuestra Señora de la Peña de Francia, que está en el Puerto de la Cruz, por ejemplo. El apellido de Tahoro. Uno siempre lo dice con delicadeza y con suavidad, porque al final uno lleva durante varias generaciones un apellido del que no se ha preguntado nunca el origen, pero que se puede encontrar con una realidad que a lo mejor no le gusta, pero al final es la nuestra. Esta es la plaza de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, y ahí detrás, como pueden observar, está la catedral. En esa catedral eran dejados al cuidado de religiosos, en otros tiempos, muchos niños. Esos niños eran conocidos como santaneros y se les adjudicaba el apellido de Santana. Como eran los religiosos los que cuidaban en muchas ocasiones de estos niños, la mayor parte de los apellidos con connotaciones religiosas tienen este mismo origen. Por ejemplo, apellidos como Concepción, como de Dios, como de la Cruz, o apellidos con nombres de santos que tenían un origen en las parroquias en las que se dejaba a estos niños, que después fueron abreviándose en una sola palabra, como San Ginés, San Fiel o Santa Cruz. En Aragón es muy habitual el apellido Gracia, que quiere decir que estos niños nacieron y vivieron por la gracia de Dios. En Cataluña es muy habitual el apellido Deulofeu, que se traduce como hecho por Dios, y quiere decir que si ese niño ha llegado a existir es porque lo hizo Dios. Pero no era lo religioso la única fuente de estos apellidos, también era habitual otorgarle a estos niños apellidos relacionados con la localidad en la que se vivía. Por ejemplo, el apellido Sevilla, el apellido Córdoba, el apellido Corbonel en Cataluña, el apellido Villalón en Valladolid. Y no solo eso, en algunas ocasiones se dejaba en el registro el hueco del apellido en blanco, y esos niños se apellidaban Blanco. A día de hoy ya esto no significa gran cosa, no se puede decir que todos los Santana, todos los Blancos, todos los Deulofeu tengan su origen en este tipo de situaciones, al igual que no se puede decir que todos los Sánchez seamos hijos de un Sancho, pero sí es verdad que en muchos casos el origen del apellido está en esta circunstancia. ¿Queda más información que es necesaria transcribir y analizar en este sentido y que estés haciendo o piensas hacer? Yo creo que necesitamos, si no yo, cualquier otro investigador, encontrar los libros asociados al libro de la cuna de Expósito. Los libros que hablan de las amas. Porque el libro de Hacienda de las cuentas de uno de los administradores nos habla que compraba papel para hacer los libros de los asientos de las amas. O sea, esos libros existen, o existieron. La cuestión ¿Era un registro de las amas de cría? De las amas de cría, qué niño le dio, cuándo, qué le daba para ese niño. Normalmente ellos compraban muchas telas para la vestimenta de los niños expósitos, que no es para hacer los trajes, le daban la tela al ama y el ama con eso se encargaba. En algún momento determinado hizo falta pues comprar medicamentos y bueno, ese coste quedaba bueno, pues el ama X. Entendemos que debió ser así el libro, en el día se le dio tal cantidad para esto o se le dio esto para curar al niño o para alimentarlo. Estamos hablando de una cantidad de niños en las que su mayoría eran de zonas metropolitanas, otro de los datos que se extrae de esta investigación, si no me equivoco. Sí, de lo que llamaríamos zonas metropolitanas, sí. Estamos hablando de una sociedad en la que la pobreza estaba muy extendida, ¿no? El retrato social que se hace, económico también, ¿cuál es? Pues el retrato económico es que estamos en una sociedad en la que hoy diríamos el rico es rico y el pobre es pobre. En el que había mucha pobreza, donde la llegada de dinero para actividades de este tipo no era fluida. La cuna de Expósito vivía, pues, entre otras cosas, del dinero que venía de las sedes vacantes en Nueva España. Pero claro, el reino de Castilla y España tenía guerras constantes con sus amigos eternos de Francia e Inglaterra. Y ese tránsito del dinero que venía de México se interrumpía, por ejemplo. Con lo cual las amas no recibían la cantidad que normalmente recibían por niño y por mes. Con posterioridad igual se les pagaba, pero en ese momento que tienes que dar de comer al niño no tenías el ingreso. Y se produjo también, se refleja en uno de los documentos, la lucha entre lo civil y lo religioso. Hay un momento uno de los administradores
que se dirige al rey y le pide: necesito que le digas al cabildo que nos dé parte de sus ingresos para paliar este drama. Y con el tiempo el rey concede y luego posteriormente lo vuelve a ratificar. Y cuando llega la orden, que esos 10 pesos, 1000 pesos anuales, salga de los propios del cabildo o de la ciudad de Silla, de La Laguna, destinada a la cuna de Expósito, se produce la pugna entre los civiles y los religiosos. Dice: vale, yo he recibido esta orden y yo te lo tengo que dar, pero lo vamos a quitar de lo que gastamos en procesiones, en Semana Santa, por ejemplo. No, en lugar de dedicarlo a los cultos religiosos, hay que ser responsable con la realidad y te traemos ese dinero y te lo damos a ti. Y entonces empieza a haber la pugna entre el derecho de respetar las tradiciones religiosas y hacerte cargo de lo que supone, y al mismo tiempo la parte, digamos, civil. Volvemos a recordar, estamos en la época de la Ilustración, donde ya esa pugna existía, que decía que no, hay prioridades, y la prioridad es cuidar de nuestros niños, pues habrá que reducir procesiones. Y eso suponía un conflicto social. Sin duda. Pues Fernando Rossi, muchísimas gracias por atendernos hoy y por esta investigación tan interesante. Gracias a ustedes por invitarnos, dando la oportunidad de que estas cosas se vean y se conozcan. Sonajera, juguete que tiene sonajas o cascabeles y que sirve para entretener a los niños pequeños. Mi hija de chiquita jugaba mucho con la sonajera.